La presa de Tous se situaba en los términos municipales de Tous y Millares, en la provincia de Valencia, España. El 20 de octubre de 1982 se produjo una de las mayores inundaciones que se recuerdan en el interior de las provincias de Alicante y Valencia, con unas precipitaciones que descargaron más de 600 milímetros en un área de 700 kilómetros cuadrados y más de 100 milímetros en el resto de la cuenca. La presa de Tous se derrumbó la tarde del 20 de octubre a las 7:15, debido a la descomunal crecida del Júcar. En el desastre murieron 8 personas y miles se vieron afectadas, además de las incalculables pérdidas materiales. En un principio, la presa se proyectó como presa de gravedad de hormigón. Sin embargo, debido a que no se encontró el cimiento de roca adecuado, se realizó finalmente como presa mixta de espaldones de escollera y núcleo arcilloso. La presa tenía 3 compuertas de alivadero de superficie, a una altura de 87,5 metros, además de 2 desagües de fondo, una altura total de 100 metros con una coronación de 98,5 metros, así como una capacidad de la presa de 80 hectómetros cúbicos. El derrumbe de la presa de Tous se debió a varios factores, que aunados dieron lugar al desastre, entre ellos mapas de previsión de lluvias poco precisos, así como negligencia de aviso de lluvias fuertes en la zona. Provocaron cortes de corriente eléctrica con el consiguiente bloqueo de las compuertas de los aliviaderos. Los desagües de fondo y el sistema manual de apertura de las compuertas estaban averiados, junto con la ausencia de personal cualificado durante la noche en temporada de alerta roja. Debido a estos factores, se produjo una gran avenida en el río Júcar, que pasó de 30 metros cúbicos por segundo en condiciones normales a más de 4.000, lo que provocó que el agua vertiera por encima de la coronación, primero por el estribo izquierdo y después por el cuerpo central. Esto produjo un proceso de erosión progresiva por arrastre de materiales favorecido por el filtrado de agua por la escollera, que se fue desmoronando atacando el núcleo de arcilla, lo que produjo que el agua en su salida provocara grietas de delante hacia atrás. La onda de la avenida tuvo un caudal máximo aguas abajo estimado en 15.000 metros cúbicos por segundo. La rotura de la presa causó la desolación en la ribera. La presa Tous no se derrumbó por la presión, sino por un fallo de rebosamiento de la presa. Pese a abrir una de las compuertas manualmente, el caudal entrante era de 9.000 metros cúbicos segundo, superior al desalojado por las compuertas, de 7.000 metros cúbicos segundo. La normativa vigente de aplicación era la Instrucción para el Proyecto, Construcción y Explotación de Grandes Presas, publicada en 1962 y aprobada por orden ministerial el 31 de marzo de 1967. Tras la rotura catastrófica de la presa Tous se cambió la normativa, obligando a calificar las presas en función del riesgo potencial de su rotura o mal funcionamiento, así como la elaboración de los correspondientes planes de emergencia. El Alto Tribunal confirmó una actuación estatal negligente, puesta de manifiesto ante la insuficiencia de las medidas de inspección, gestión y conservación. Los daños imputables al desmoronamiento de la presa se ocasionaron por la sobreelevación del nivel de agua producida por la onda de rotura de la presa, especialmente en el margen izquierdo del río Júcar. Las conclusiones a las que llegó el tribunal fueron malas condiciones en el funcionamiento del desagüe de fondo, que al menos desde 20 días antes estaban siendo reparadas o debía serlo para que funcionasen las válvulas de los motores de las compuertas. Por las causas citadas, el Tribunal Supremo condenó a 2 ingenieros del Estado a 1 año de prisión por el delito de imprudencia temeraria, por la omisión de sus deberes profesionales, y declaró la responsabilidad civil del Estado para el pago de las indemnizaciones. La Instrucción de Grandes Presas establece la obligatoriedad de realizar estudios hidrográficos, climatológicos y geológicos en un periodo de recurrencia de 500 años, pero no fueron efectuados en la presa de Tous en ninguna de sus fases de construcción, conservación y mantenimiento. Los daños se hubieran evitado en parte si hubieran funcionado correctamente los mecanismos de apertura de las compuertas y se hubieran cumplido los deberes de vigilancia, control y salvamento. La nueva presa tiene unos 660 metros de altura, casi el doble que la antigua, con una capacidad de 400 hectómetros cúbicos, 5 veces superior, y puede soportar una crecida 3 veces mayor que la de 1982. La operación de la presa tiene 180 puntos de medición de precipitaciones cada 5 minutos, para la previsión de la capacidad. El puente de Lorca está situado en el punto kilométrico 584 de la autovía 7, que une las localidades murcianas de Lorca y Portolumbreras y cruza la Rambla de Béjar. El 28 de septiembre de 2012, a las 16 horas, se hundió debido a las lluvias que provocaron unas fuertes corrientes en la Rambla de Béjar. En el desastre no hubo heridos ni daños personales.
Se trata de una infraestructura que fue construida hace 30 años y que anteriormente soportaba la carretera nacional 340. Cuando se construyó la autovía A7 se mantuvo el puente anterior y se hizo otro nuevo paralelo en otra calzada. El puente de Ruido tiene 30 años de historia, con una cimentación superficial que ahora no se suele utilizar, mientras que el nuevo puente que se construyó con motivo de la autovía tiene otra cimentación que se denomina profunda y que aguanta mejor los caudales y no ha sufrido ningún daño. Un dato que demuestra la magnitud del fenómeno que produjo el derrumbe es que el embalse de Puentes en Lorca registró un incremento de 2.000 metros cúbicos por segundo, y la riada más importante de la que se tienen datos históricos fue de 1.600 metros cúbicos por segundo, lo que supone una diferencia del 25%. Cuando se construyó hace más de 30 años fue sometido a ensayos geotécnicos y se comprobó que podía soportar bien las avenidas y cumplía con la normativa. En el año 2007, la Confederación Hidrográfica del Segura autorizó unas obras para retirar la grava de la Rambla de Béjar, a 100 metros aguas arriba y aguas abajo del puente de la A7. Es un factor que puede influir, porque en el momento en el que se toca el curso de una rambla, el agua se dirige más a una zona o a otra. Puede incidir con más fuerza en una zona que en otra o puede pasar algo más de caudal del previsto. Por tanto, esta circunstancia pudo ser una más del cúmulo de variables que determinaron el derribo, pero es algo que se desconoce porque no se tienen los datos ni se han hecho estudios todavía al respecto. Para determinar el empuje del agua que los pilares de un puente pueden llegar a soportar, en caso de una riada, se calcula un caudal hipotético que, en un 99% de los casos, no se puede llegar a alcanzar en un año. Ese 1% restante de probabilidad se superó el pasado 28 de septiembre, durante las inundaciones. A pesar de ello, se aplicó un coeficiente de seguridad más alto y se empleó más material del estipulado por la normativa. Por ello, las infraestructuras tienen normalmente más seguridad que la recogida en la regulación. La caída del puente se produjo al socavarse la cimentación superficial del estribo sur y de la primera pila. A pesar de que en un primer momento se atribuyó a la extracción de áridos que se produjo años atrás, los informes técnicos del Ministerio de Fomento apuntan por el contrario que no existe ninguna relación con aquella actividad. El gobierno central sostiene que la empresa extractora de grava no causó daños a la estructura del puente. La cimentación del viaducto se realizó sobre una gran zapata de hormigón enterrada bajo el lecho de la Rambla, una estructura de la época que se considera igual de válida en la actualidad, ya que hay cientos de puentes similares. La fuerza del agua provocó el hundimiento. La reconstrucción del viaducto fue una obra de vital importancia por tratarse de una zona de mucho tráfico. Se realizó una nueva cimentación sobre pilotajes profundos, una práctica más habitual en los tiempos que corren. De los 8 pilares originales que tenía el puente, 3 se construyeron nuevos por completo y los otros 5 fueron asegurados y reforzados. Según todos los estudios realizados, el diseño y la construcción del puente se ejecutaron conforme a la normativa, por lo que no se puede atribuir la responsabilidad del suceso a ningún proyectista. Se puede extraer como información útil de todo lo ocurrido que, en zonas donde puedan producirse incidentes similares, convendría reforzar toda aquella obra que se rija por una normativa de hace más de 30 años, como en este caso. Malpasset fue una presa de arco del río Reirán, construida aproximadamente 7 kilómetros al norte de Fréjus, en la Costa Azul, en el sur de Francia, en el departamento de Var. Se derrumbó el 2 de diciembre de 1959, matando a 421 personas en las inundaciones resultantes, aunque diversas fuentes indican los números de las muertes entre 360 y 510. Los daños ascendieron a 68 millones de dólares. La presa bóveda de Malpasset fue diseñada por el ingeniero francés André Coin. Era de tipo de arco de doble curva de radio variable. Comenzó su construcción en abril de 1952 y fue terminada en 1954. El proceso de construcción se retrasó y se detuvo un par de veces debido a la falta de financiación y a las huelgas laborales. Costó 580 millones de francos. Se calculó según los procedimientos de la época, considerándola como una estructura integrada por 5 arcos horizontales y 11 ménsulas verticales elásticas, apoyadas en la roca, supuestamente también elástica. Colapsó el 2 de diciembre de 1959 a las 21:13. La pared entera se derrumbó, excepto solo una pequeña parte de la orilla derecha. El colapso creó un muro de agua que, con 40 metros de alto y moviéndose a 70 km por hora, destruyó 2 pequeñas aldeas, Malpasset y Bozon, donde se construía la carretera, y en 20 minutos llegó a Fréjus, todavía en pie con 3 metros de altura. Varias pequeñas carreteras y vías férreas quedaron destruidas también. Al ceder a la súbita presión de 50 millones de metros cúbicos de agua, ha provocado en Francia una inmensa catástrofe. En una extensión de 10 kilómetros, la impetuosa corriente y todo lo que arrastraba destruyó a Fréjus, antigua villa galo-romana y lugar donde murió el poeta español Garcilaso, arrastrando hacia el mar víctimas y escombros.
He aquí el desolador panorama que ofrecía el lugar de la catástrofe cuando comienzan a llegar los primeros auxilios. Por una financiación inadecuada, el estudio geológico de la región no fue exhaustivo. El tipo de roca de alrededor de la presa, llamada gneiss, no permitía que el agua penetrase en el terreno. Semanas antes del suceso se observaron ruidos de agrietamiento, pero no fueron examinados. La parte derecha de la presa sufrió algunas filtraciones en noviembre. Más tarde se averiguó que la causa más probable de la catástrofe fue una falla tectónica. El agua recogida por la pared, incapaz de escapar a través de las rocas, presionaba en diagonal hacia la pared de la presa. A finales de noviembre se registraron fuertes lluvias. El nivel del agua en el dique era solo de 28 centímetros de distancia desde el borde. La lluvia continuó y las autoridades impidieron al jefe de presa abrir las válvulas de descarga, alegando peligro de inundación en las obras de la carretera. 3 horas antes del colapso se abrieron, pero con una tasa de desagüe de 40 metros cúbicos por segundo no fue suficiente para vaciar la presa a tiempo. Se podría haber tomado dos medidas para evitar el colapso de la presa. Por un lado, la construcción de la carretera debería haberse realizado con menor carga de explosivos o bien haber tomado medidas para atenuar el efecto de los mismos sobre la estructura de la presa, que se puede ver dañada y por tanto perder sus características constructivas. Por otro lado, la apertura de las válvulas de descarga se debería haber realizado mucho antes. Además, la tasa de desagüe debería haber sido mayor. Si se hubiesen tomado estas medidas, la presa no habría tenido que soportar una carga tan alta y no se habría producido el desastre. El ingeniero que diseñó la presa no tiene responsabilidad, ya que tanto la construcción como los cálculos no tuvieron nada que ver con el derrumbe. La responsabilidad de la catástrofe recae tanto en una mala protección de la presa por parte de los constructores de la carretera, como una decisión equivocada al no abrir las válvulas de desagüe cuando era necesario. Colapso de una vivienda construida en madera por inundación intencionada. El caso a estudio se sitúa en Noruega. Para la realización del ensayo, se comienza a llenar con agua una de las habitaciones de la vivienda. Las dimensiones de la estancia donde se realiza la prueba son 5,5 metros de largo, 3,5 metros de ancho y 1,35 metros de alto hasta el punto de inflexión de la pared con el techo. En este instante es cuando la carga hace que la estructura falle, por lo que vamos a calcular su valor. Tomamos la altura de la lámina de agua, que son 85 centímetros, y junto con las dimensiones de la habitación obtenemos el volumen de agua, que multiplicado por la densidad y dividido por la superficie de la habitación, obtenemos el valor en kilogramos por metro cuadrado. La estructura estudio se comporta según las leyes de cortantes y momentos flectores que podemos ver. Calculamos a continuación el valor del momento máximo, resultando de 11.223 kilos por metro. Como era de esperar, la estructura falla por el centro del vano. La normativa que afecta a esta vivienda es el Eurocódigo EN 1991, que se aplica a la gran mayoría de países europeos, entre los que se encuentra Noruega. Para nuestro ensayo, nos interesa primero saber la categoría de la estancia según su uso. Por ser zona de actividades domésticas y residenciales, le pertenece la categoría A. Por lo tanto, para el diseño de este tipo de vivienda hay que tener en cuenta una sobrecarga de uso máximo de 2 kN por metro cuadrado. El valor que se ha obtenido para el momento en que falla la estructura es de 8,48 kN por metro cuadrado, superando en más de 4 veces el valor de diseño. ¿Cómo conseguiríamos que la vivienda aguantase una mayor carga? Las posibilidades son aumentar la sección del material o sustituirlo, pero en la práctica no son viables porque se deberían emplear o materiales muy caros o de dimensiones exageradas. Y otra opción sería prever algún tipo de desagüe. ¿Qué responsabilidad tiene el proyectista en el fallo de la estructura? En este caso la normativa está bien aplicada, ya que el Eurocódigo no contempla sobrecargas de tal magnitud ni el caso de inundación. De ello se desprende que el proyectista no sería responsable del colapso de la estructura.